Esta primera enseñanza la podemos titular La sanación interior se hace desde el corazón. La sanación interior es desde el corazón. Entonces, el corazón, en sentido antropológico, en sentido bíblico, es toda la persona, pero sobre todo el centro más interior, ¿no? Entonces vamos a comenzar un poco desde los fundamentos antropológicos para poder profundizar y poder entrar en lo que es la sanación interior. Sanación interior, el mismo término interior, viene a señalar que toca lo más profundo. Oye, el corazón es el centro de la persona. O sea, somos una unidad, ¿no? El hombre es uno. La antropología cristiana, que recoge un poco también la antropología un poco clásica del judaísmo y de la filosofía griega, viene a hablar del hombre, y así lo dice el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, el hombre es uno en cuerpo y alma. Somos uno, somos una unidad en cuerpo y alma. También podríamos hablar del hombre como cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Pensemos el hombre como cuerpo y alma. Si añadimos el espíritu aquí como una dimensión de la persona, cuando se habla de cuerpo y alma, estamos diciendo el cuerpo es todo lo físico, lo somático, es decir, lo material, y el alma es lo inmaterial. Y si añadimos el espíritu es la dimensión de la persona en cuanto a la relación con Dios, en cuanto que tiene la capacidad de trascendencia de relación con Dios. Cuerpo, alma y espíritu. La mente es aquí. Entonces, dentro del alma podemos distinguir, según la teología clásica, ¿no?, entre alma sensitiva y alma racional. El alma sensitiva y el cuerpo es lo que compartimos con los animales. Por eso el hombre es, según Aristóteles, animal racional, ¿no? Esto lo tienen los animales, pero no tienen la razón. ¿Está claro? Entonces, cuerpo y alma sensitiva, son los animales, tienen sensaciones. ¿Qué son las sensaciones? Ejemplo de sensación. Frío, calor, hambre. Todo lo que tiene que ver con el cuerpo, sin más. Entonces, las sensaciones están reguladas, o la mediación son los sentidos externos, los 5 sentidos, los 5 órganos de los sentidos. Lo que veo, el tacto, lo que huelo, eso son sensaciones. Y los animales tienen sensaciones. Las emociones, ¿qué son las emociones? ¿Qué es una emoción? Por ejemplo, estar aquí es emocionante, ¿no? ¿Qué es una emoción? Una emoción es la conexión entre lo afectivo, es algo afectivo o algo que conecta con pero tiene un correlato fisiológico. Es decir, una emoción es un movimiento más instintivo que suele venir acompañado de sensaciones físicas. Dura poco tiempo y se despliega en 3 tiempos: carga, tensión y descarga. Entonces, una emoción, por ejemplo, miedo. El miedo. Viene un perro, me da miedo los perros. No sé a ti, me da miedo el perro. Llega el perro, un Doberman, ¿no? Tengo unas sensaciones. ¿Qué sensaciones puede haber con el miedo? Pues se me pone la carne de gallina, el pelo se me eriza, el corazón se me acelera, el estómago se me pone un nudo. Entonces hay unas sensaciones. Con la emoción es lo inmediato, lo primero. Entonces, cuando veo el perro, como de repente se conecta algo en mí y hay unas sensaciones físicas. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay unas sensaciones físicas asociadas, pero la emoción no es sensación, pero hay unas sensaciones asociadas a la emoción. Y los animales también tienen emociones. Un perro llora, ¿no? Puede llorar, o sea, tiene emociones. Bien, más o menos se entiende, ¿no? Entonces hay 4 emociones básicas, más o menos.
O sea, estos son fundamentos para tener unas claves para luego poder entrar. O sea, no es un curso de psicología, ¿no? pero bueno, unos fundamentos de antropología cristiana. Entonces, emociones del miedo, otra emoción es el amor, como emoción. El amor son muchas cosas. El amor es virtud, don, fruto del espíritu, pero también es emoción. El amor como emoción, ¿qué es? Pues el enamoramiento. O sea, la emoción del amor es cuando pues, uno se enamora, por ejemplo. ¿Qué sensaciones van asociadas a la emoción del amor? ¿Te acuerdas cuando te enamoraste la primera vez? ¿Te acuerdas? ¿Y qué sentías? ¿Qué sentiste cuando viste a José David? Nervio, tensión, aceleración cardíaca, ¿no? Nudo en el estómago, ¿no? La emoción del amor. ¿Os habéis enamorado? ¿Os acordáis? Hace ya mucho, ¿no? Pero bueno. Entonces, otra emoción es la ira. La ira tiene también unas sensaciones asociadas. Por ejemplo, también el corazón. Viene uno con el coche y te hace una jugada y ahí sale la ira, ¿no? Entonces, con la ira vienen las ganas también de como de golpear, ¿no? Entonces, distintas emociones, las que van con un correlato en las sensaciones. Los sentimientos es un estado afectivo complejo como mezcla entre emoción. Veis que los sentimientos, mientras las emociones están en la intersección, no intercesión, sino en la intersección, que mucha gente dice, ¿me hacéis intersección? Pues esto, la intersección es esto, ¿no? Las emociones tienen un correlato corporal, por eso está en este círculo ovulado, pues las emociones tienen un correlato corporal físico, pero también tienen algo que ver con la parte sensitiva. Entonces, la sensación es solo físico, por eso no tiene intersección con otra dimensión de la persona. Las emociones es físico, pero también tiene algo que va más allá de lo físico. Pero los sentimientos, veis que es algo más elevado, ya forma parte de la dimensión racional de la persona. Entonces, no podemos hablar de que los animales tengan sentimientos, tienen emociones. ¿Se entiende, no? Porque el sentimiento conlleva ya la razón. El alma racional o la razón es la que hace posible que tengamos voluntad, entendimiento, pero también los sentimientos, como veis, los sentimientos y las emociones son muy cercanas, a veces se confunden. El sentimiento es más, ¿no? Se apoya en una emoción o se constituye a partir de una mezcla de emociones. Por ejemplo, hay un sentimiento como es la tristeza, que es un sentimiento y que puede venir pues como mezcla de emociones, o la culpabilidad como mezcla de miedo e ira dirigida contra uno mismo. En fin, o sea, todo esto sería bueno, no lo vamos a desarrollar aquí, pero sería bueno también conocerlo más en profundidad para conocer bien cómo funcionamos. Porque hemos sido educados mucho en la dimensión racional de arriba, ¿no? Del conocimiento, de los contenidos, pues eso, de contenidos, de información, pero hemos sido poco formados en el corazón, en esta dimensión más de las emociones, de los sentimientos. Y fijaos que en la renovación pues se pone en juego toda la persona. Estamos habituados a orar con el cuerpo, también estamos habituados, como hemos visto con frecuencia, reacciones corporales. Una persona que tiembla en una oración, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Una persona que tiembla, alguien que llora. O sea, vemos situaciones donde se despliegan sensaciones y emociones, y luego aparecen los sentimientos, ¿no? Entonces, es bueno como saber que somos una unidad, pero tenemos distintas dimensiones. Y, claro, hemos sido formados también mucho en la moral. Entonces, la moral va en relación con lo que es el pecado y la gracia, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay pecado? Dice el catecismo de toda la vida.
¿no? Para que haya pecado mortal tiene que haber 3 condiciones, ¿no? ¿Cuáles son? Materia grave, pleno consentimiento y pleno consentimiento. ¿El consentimiento dónde está? Aquí, en la voluntad. Y pleno conocimiento, ¿no? O plena advertencia, ¿no? Aquí, entonces, para que haya pecado, por eso la dimensión moral tiene que ver con esto, con la voluntad y el entendimiento. La voluntad son las decisiones que yo tomo. Entonces, una decisión es algo que es propio de la razón. Un animal no toma decisiones, no tiene libertad. El animal que hace, pues se mueve por los instintos, pero no toma decisiones. Esta es la dimensión moral de la persona. La capacidad de tomar decisiones, que las tomamos con la facultad de la voluntad, y el pensar, el pensamiento. El animal no piensa. Y el pensamiento viene con la facultad del entendimiento. También clásicamente se habla de 3 potencias del alma, ¿no? Memoria, entendimiento y voluntad, ¿no? El alma racional tiene entendimiento y voluntad. La memoria, vamos a hablar ahora de ella. ¿Se ve más o menos un poco la idea clara? Entonces, la sanación interior, ¿hacia dónde va? ¿A dónde se enfoca? Se enfoca fundamentalmente aquí, en el centro, pero sin perder de vista lo de abajo y lo de arriba. Entonces, ¿qué pasa a veces? Que cuando oramos sin intercesión, tenemos unos esquemas aprendidos de lo que nos han enseñado. Quieras o no, tú tienes ya tu mente formateada. O sea, yo lo que te cuento a ti, aquí y ahora, va a pasar por tu prejuicio, por tu precomprensión, por lo que en tu... O sea, a ti, desde pequeño, desde que naciste, desde que fuiste concebido, sobre todo a partir de los 3 años que se empieza a desarrollar la corteza cerebral y tal, entonces el desarrollo cognitivo, se te van creando, tu cabeza es como un armario. Entonces vas teniendo como tus cajones, tus apartados. Entonces cuando llega algo que no te dices, yo esto, ¿dónde lo meto? En mi armario. ¿Nos ha pasado alguna vez? Compras una prenda y dices, no sé, aquí tengo las camisas, los pantalones, tal, pero me he comprado, pues voy a hacer submarinismo, me he comprado un traje de neopreno. ¿Dónde lo coloco? Si no es un calcetín, ni una camisa, ni un pantalón, ¿no? ¿Te pasa eso alguna vez? Es decir, bueno, compras algo, dices, ¿dónde coloco esto? ¿Dónde lo meto? ¿Sí? Entonces tu mente ya tiene unos cajones, tu mente tiene ya unos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que escuches aquí, tú vas a decir, lo voy a meter en qué cajón meto esto, ¿no? ¿En qué? Entonces, si tienes un armario abierto, no demasiado clasificado, pues a lo mejor es más fácil, pero si tienes ya todo muy... pues va a ser... es complicado, ¿no? Algo nuevo, algo que no está ya clasificado en tu mente, dices, y esto no sé dónde colocarlo. Por eso toda esta dimensión, digamos, la parte esta la tenemos muy bien colocada, porque nos la han enseñado. En teología, en la catequesis, nos la han enseñado, nos confesamos, entonces pues sabemos que lo que está bien, lo que está mal. Y eso está muy bien, porque hoy un problema muchas veces es que los niños de hoy no saben lo que está bien y lo que está mal. Y eso es un grave problema. El no tener claro lo que es bueno o lo que es malo es un problema. Yo creo que en general, por el público que tengo aquí, creo que en general eso está claro. Pero lo que tenemos menos claro es toda esta parte. Porque esto no nos lo han enseñado. En el colegio no nos lo han enseñado. Y ahora lo que se enseña en los colegios sobre esto es totalmente confuso. Porque a los niños se les confunde con la ideología de género y todo esto. La educación afectiva, la educación sexual, la educación en todos estos temas es fundamental. Y por eso un intercesor, un sacerdote, alguien que va a estar en contacto con otros y sobre todo uno para sí mismo, ¿no? Conocerse bien y saber por qué me pasa lo que me pasa, por qué reacciono, cómo reacciono y dónde me vienen las cosas.
Entonces tenemos como unos esquemas ya aprendidos. Y pasa mucho en la intercesión, cosas que hemos dicho que son mejorables o que son dignas de ser evitadas, es decir, que no son buenas. O sea, se da bastante el moralismo. Una cosa es la dimensión moral, que es tener claro lo que es bueno y lo que es malo, que eso es fundamental, y otra cosa es el moralismo. ¿El moralismo qué es? Pues reducirlo todo a esta dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tendemos, hay una tendencia muy grande, a dar consejos. Consejos vendo que para mí no tengo, dice el refranero, ¿no? Pero enseguida tengo algo en la cabeza que es que hasta que no se lo digo a la persona, como que no descanso, ¿no? Se lo tengo que decir sea como sea, porque claro, es que tiene que quedarle claro que le va a venir muy bien esto. ¿A que sí? ¿A que esto pasa? ¿Cuántas veces os han dado consejos que habéis dicho, se puede ver que haya esta persona? Pues a ti que te ha pasado eso con otra persona, pues también otros lo han dicho de ti. Han dicho, ¿y a qué viene ahora esto, no? ¿En qué cajón metemos esto? ¿En qué cajón de tu mente metes esto? Porque yo he repetido mucho esto y las personas que lo han escuchado siguen haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos unos esquemas. Pero es que el consejo, así como un enunciado de nuestra razón que nos parece muy bueno para la otra persona, ¿de dónde parte? Parte de mí, parte de mi experiencia, parte de mi visión. Pero, ¿y al otro? De todas estas dimensiones, ¿a dónde le llega? ¿A dónde va el consejo? ¿Va aquí, aquí, aquí o aquí? ¿A dónde va el consejo? Normalmente va, a no ser que sea un don del Espíritu Santo, ¿no? Que le toque el corazón, normalmente, o sea, consejos estoy hablando como, sí, recetas o como que eso que me ha venido bien, ¿no? Y que pienso que al otro le va a venir bien, pero no tiene por qué venirle bien, ¿eh? Muchas veces el consejo, estos consejos de los que estoy hablando, vienen de la falta de escucha, porque la persona lo que necesita, ¿qué es? Ser escuchada y ser acogida en lo que vive, no recibir inputs, no recibir mensajes de lo que tiene que hacer, de lo que es bueno. Todavía es peor también el moralismo del juicio, ¿no? Valorar a la persona. O sea, es inevitable que tú ves a alguien y ya haces un juicio de esa persona. Eso es inevitable. Haces un juicio, al menos tienes que meterlo en un cajón de tu armario mental, ¿no? Entonces tú ves a alguien y dices, esta persona, madre mía, qué bien, ¿no? O esta parece que tal, por la apariencia física, por la forma de vestir o por lo que sea, ¿no? Y también cuando ya la persona te ha dado una información de ella misma, pues también emitimos juicios. Se emite un juicio. Entonces, la sanación interior pone entre paréntesis todo. Por eso no va tanto a la razón, sino va al corazón. ¿Me explico? No va a la razón, va al corazón. Entonces, la persona que necesita sanación, yo que necesito sanación, yo no necesito que me den consejos, yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer, yo no necesito que me juzguen, sino que pueda yo entrar en el corazón y que la persona que me ayuda entre en mi corazón. Jesús, ¿qué hacía? Jesús miraba el corazón. A la adúltera, ¿qué veía en la adúltera? Una mujer necesitada de amor. ¿Qué vio en la samaritana? Jesús iba al corazón. ¿Veis? Jesús da consejos, así como, mira, tienes que hacer esto. No, lo que hace es escucha. En el libro de intercesión tenemos el proceso de los discípulos de Emaús, como Jesús se pone al lado, les escucha, les acoge, una pregunta mínima para que puedan seguir hablando, no invade, no está encima, y la palabra que dice es una palabra de verdad que toca el corazón. A la adúltera, ¿no? Vete, no peques más.
Pero no es un consejo, no es, mira, te voy a decir ahora lo que tienes que hacer. Ahora deja a tu marido, vendes la casa. Es que la gente viene muchas veces y tú también tienes preguntas, ¿no? Viene preguntándose, pues eso, ¿y qué hago? Y es que a mí me han venido personas que dicen, he ido a intercesión, he preguntado qué hago y me han dicho lo que tengo que hacer. Y digo, bueno, pues muy mal. Entonces, todo este asunto de cara a los demás es importante, pero es que al final uno hace con el otro lo que hace consigo mismo. El que tiende a juzgar es que también se juzga mucho a sí mismo. Entonces, este retiro, hago referencias también al servicio, pero es para ti. Y tú también a veces te quedas aquí, ¿no? En tu frustración porque no has conseguido hacer aquello que te habías comprometido. Y te quedas ahí frustrado en tu voluntad. Porque tú a veces también, pues, te quedas decepcionado, como los discípulos de Maús. Te quedas decepcionado porque lo que esperabas no se ha realizado. De tal manera que el juicio es algo que no corresponde para el corazón humano. El corazón humano no ha de juzgar ni a sí mismo ni al otro. Por lo que conozco de instituciones, en fin, de situaciones, instituciones, veo que no se vive esto con facilidad, ¿no? En instituciones religiosas, en comunidades, en familias, el juicio siempre está por encima, es lo que nos han enseñado. No sé si me entendéis. Y no sale ver el corazón. Vemos lo de fuera, una situación de un matrimonio. Te vienen con lo que les está pasando desde fuera, pero ¿y qué hay en el corazón de cada uno? Una religiosa que tiene una dificultad en la comunidad y qué hay en el corazón, no lo entienden, las superioras no lo entienden, la familia no se entiende. Digo, o sea, que es algo que me preocupa, pero que quiero decir que no sé cómo explicarlo, pero no es tan fácil. Y cuando veo sacerdotes o intercesores que no comprenden esto y que se llegan a dar, pues eso, moralinas, consejos y tal, pero que al final no ven el corazón del otro. Es que la mirada que yo necesito para mí y para los demás es la mirada de Jesús. Y eso es lo que yo necesito, que la mirada de Jesús, ¿cómo ve Jesús? Yo por mi recorrido, mi historia, y es que no me sale juzgar, no me sale. O sea, a mí ya no me sale. O sea, voy más allá. Y además lo de fuera es relativo. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Hizo esto? ¿No lo hizo? Porque no es tan importante lo que uno ha hecho, sino lo importante es de dónde viene eso y por qué lo ha hecho y qué le pasa para hacer eso. Y eso es lo importante para ti en este retiro y para que también puedas hacerlo con otros. ¿Qué me pasa a mí? O sea, ¿qué hay más en el fondo? ¿Qué hay más en mi corazón? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué me viene este sentimiento? Llevo muchos años con esto y muchas veces pues digo, ¿y qué me pasa? Y no tengo la respuesta. Digo, ¿por qué hoy estoy nervioso? Y no lo sé. Y me tengo que poner a la luz de Dios y pedir pues ayuda para decir, oye, pues estoy así, porque somos un misterio tan grande que no podemos cosificarnos, no podemos meterlo todo en casillas. Soy un misterio permanente para mí y yo necesito conocerme bien y necesito conocer bien mi interior. Pero esto no es psicologismo, porque el psicologismo es creer que todo depende del hombre y quitar a Dios, pensar que Dios es innecesario. A veces caemos más bien en el espiritualismo, que es decir, bueno, pues ya Dios lo hará, ¿no? Pues como Dios lo puede todo, no hace falta más, ¿no? Y parece que hablar de estos temas es entrar en... No nos corresponde a nosotros, ¿no? Pues yo rezo, pido que Dios me salve y que Dios salve al otro y para qué entrar en más. Pues es que somos una unidad
Y Dios nos ha dado una capacidad de razón, que para eso es importante la dimensión racional, para descubrir todo lo que nos pasa. Porque al final podemos sobrevolar sobre nuestra propia vida y al final las cuestiones que en definitiva nos afectan y también traen problemas en nuestra familia, en nuestro alrededor, es porque sobrevolamos y a veces espiritualizamos y no tenemos en cuenta todo esto. No es que mi hijo, es que ahora mi matrimonio, es que tal. Porque para casarse no se hace un itinerario realmente de conocerse uno a sí mismo y de conocer al otro, y luego eso se hace para la nulidad. Para la nulidad hay un proceso de ver si la persona era madura para asumir el reto del matrimonio, los compromisos matrimoniales. Bueno, todo esto hay unas cuestiones que no vamos a entrar, pero no sé si me captáis un poco, ¿no? Entonces, conocerse uno más en esto, sobre todo si tienes un ministerio de ayuda a otros, es que es fundamental, porque si no vamos a perdernos y a perder que luego Dios es misericordioso y bueno, pero bueno, a veces todos tenemos experiencia de que Dios es misericordioso, pero alguien nos ha hecho daño o alguien no nos ha ayudado. Entonces es importante descubrir que a mí me vino este verano, a raíz de una lectura, que hay una inteligencia no solo de la razón, sino hay una inteligencia de las emociones y hay una inteligencia de las sensaciones. Es decir, el cuerpo es inteligente, ¿o no? Un ejemplo de inteligencia del cuerpo. Me pongo hasta arriba de comida y el cuerpo, ¿qué dice? A lo mejor aguanto un día, ¿no? Pero si estoy así unos días, llega un momento que el cuerpo dice, basta, ¿no? Basta, te entra una indigestión, vomitas, fiebre, diarrea, lo que sea, ¿no? El cuerpo dice, basta. Hay una inteligencia del cuerpo. O sea, el cuerpo nota que hace frío y dice, abrígate. Cuando una persona pierde la sensibilidad, tenemos una amiga que es tetrapléjica, tiene la ventaja que no le duele nada, pero la desventaja que si se quema no se entera. Entonces, las sensaciones, o sea, el cuerpo tiene una inteligencia. Pongo la mano en el fuego, me quemo, quito la mano, ¿no? Hay una inteligencia. Entonces, hemos de atender al cuerpo. El extremo, el culto al cuerpo. El culto al cuerpo no es adecuado porque es endiosar el cuerpo. El despreciar el cuerpo es otro extremo. Entonces, yo tengo que atender al cuerpo. Y luego el cuerpo, además, es que nos da la información, porque en el cuerpo se registra todo lo que hemos vivido. Y aquí tenemos la memoria. El concepto de memoria. Hay dos sentidos de la memoria. La memoria de lo que yo recuerdo, de los recuerdos conscientes, que es lo que podemos llamar memoria consciente o memoria cognoscitiva, la memoria consciente de lo que yo recuerdo, y la memoria sensitiva o la memoria afectiva, que es todo lo que he vivido desde la concepción. Y yo desde la concepción hay muchas cosas que no recuerdo. No recuerdo ni cosas de ayer como para acordarme de lo que pasó en el vientre de mi madre, ¿no? Pero ¿dónde está el reflejo de esta memoria? En el cuerpo y en las emociones, ¿no? Ahí está el reflejo. Entonces de repente uno empieza a temblar en una oración. Entonces ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo normal? El temblor, ¿qué significa? El temblor, en primer lugar, lo más seguro, digamos, como primera hipótesis, es una emoción. Es la expresión de una emoción. No es la emoción, sino la expresión de una emoción. Porque si yo he tenido miedo y el miedo me lo he tragado, en una oración el Señor puede liberar ese miedo, esa emoción del miedo. Yo me quedé, vino el perro
Vino mi padre, que ese día estaba, y entonces estaba violento. Entonces yo, claro, yo al perro no me enfrento, y a mi padre tampoco, porque soy un niño. Entonces, ¿qué pasa? Que eso que ha quedado agarrotado en mí, el Señor en una oración, pues lo libera, y entonces se expresa y sale. Yo a veces cuando he visto a algún sacerdote poniéndose la estola morada porque alguien estaba temblando, ¿no?, y con la cruz, digo, vamos a ver, tranquilo. Si te escupe, blasfema y te pues a lo mejor ya pensamos que es otra cosa, ¿no? Pero, ¿me explico? Entonces, las emociones que están reprimidas quedan dentro, y esto está guardado en la memoria sensitiva, en la memoria afectiva, porque todo está guardado. Por eso hay sanación del vientre materno, porque hay cosas que están dentro de mí que ya he sufrido cuando estaba en el vientre de mi madre, por cosas que mi madre vivió, situaciones de dolor que ella transmitió pues sin querer, y así en todas las etapas de la vida. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Entonces, hay una memoria y esto queda reflejado en el cuerpo. Entonces, cuando una persona, o cuando a mí me pasa algo, mi cuerpo reacciona, pues tengo que ver a ver de dónde puede venir eso. Porque hay enfermedades que vienen de emociones reprimidas, ¿no? Tensiones. O sea, a veces en la oración, yo rezando por alguien, con mucha tensión, rezas y va, entonces sale un recuerdo, y entonces de repente la persona se le quita el dolor de cabeza, se le quita el dolor de espalda. O sea, no es que haya tenido una sanación física, ha tenido una sanación emocional, una sanación interior, que tenía un reflejo físico y se le ha quitado el dolor, porque el dolor le venía de una emoción, de una herida, de un trauma, de una situación que le había quedado dentro. ¿Sí? No sé si incluso enfermedades más graves pueden venir también de somatizaciones. No sé si queda esto claro así como más o menos, porque desde aquí vamos a hablar. O sea, no vamos a ir tanto a la cabeza, sino al corazón, ¿no? Y que tú te pongas ante Dios, porque este es un retiro, entonces no es un curso, pero damos un fundamento para apoyar todo lo que vamos a ir viviendo. Yo pongo mi corazón en Dios, porque el fundamento, digamos, antropológico puede ser este, pero hay un fundamento o una realidad superior, y es que creemos en el poder de Dios. Creemos que el Espíritu Santo actúa y es el que transforma, y es el que puede sacar cosas que están enterradas, que están en mi memoria afectiva, que no recordaba, y salen aquí, arriba, salen a la memoria cognoscitiva, y de repente alguien recuerda algo que le pasó, y entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? Os cuento experiencias concretas. O sea, en retiros que yo he estado, que he ido dando, bastantes personas les han venido cosas de su vida, pero sin... O sea, no era retiro de sanación y vamos ahora todos a ponernos para que salga algo. No, sino vamos a ponernos en la órbita del Espíritu, y el Espíritu en personas concretas les ha sacado algo. Y ha salido del oculto a lo consciente. Han ido luego a pues algún guía espiritual, alguna persona. No, es que me ha venido esto de mi infancia, tal, no sé qué. Dice, bueno, eso ya ha pasado. Tú olvídalo, déjalo ahí. No. Es la tendencia que tenemos. Y es a lo mejor lo que uno puede hacer. Primero uno lo hace consigo mismo, y luego el que no maneja esto, es fácil que diga, mira, no te compliques. Pero cuando el Espíritu Santo saca algo, o sea, porque
Aquí no hacemos, no hacemos regresiones psicológicas o vamos a meternos todos, vamos a imaginarnos todos que estamos en el vientre de la madre, venga, a ver si nos sale algo, ¿no? A ver si sale alguna herida, venga, no, no se puede, no se fuerza nada y no se debe forzar nada. Pero claro, una persona que tiene un problema en el estómago, que no se le cura, que después, pues, con su matrimonio tiene dificultades en las relaciones íntimas y tiene una serie de elementos y no sabe por qué es, y de repente sale una situación de su infancia que explica todo lo que le está pasando. Fijaos, aquí es impresionante. Y esa persona hace un proceso y se les cura el estómago, sus relaciones cambian. Pues hombre, yo creo que vale la pena, ¿no? Lo que pasa es que, claro, este proceso al principio no es gratificante. Entonces tú vienes aquí y dices, bueno, pues no sé si pedir algo al Espíritu Santo, me voy por si acaso. Digo, prefiero que quede aquí, ¿no? Enterrado y que no salga a la luz. Pero es que es luz de vida. En la Asamblea Nacional hubo testimonios. ¿Os acordáis, no? Testimonios de vida, de un proceso que salen cosas y que si la persona no está preparada o no va a poder hacer un proceso por lo que sea, el Señor no lo va a sacar. Y hay personas que no les saca nada y no pasa nada, porque ya está, porque Dios tiene para cada uno un camino de salvación. ¿Está claro? ¿No? Entonces, cuando uno está, es llamado a esto, no está deseando, venga, a ver si sale algo aquí, porque, pues no, pues hombre, el sufrimiento queremos evitarlo, todos. Pero a veces hay que pasar por el sufrimiento y la cruz para poder llegar a la resurrección. ¿Sí? Entonces, esto es precioso, pero también es doloroso, ¿no? Es precioso, pero doloroso. Y el camino de Cristo no es precioso, la vida de Cristo no es preciosa, pero también fue dolorosa, pero llegó a la resurrección. Entonces, Dios quiere contigo hacer un camino, y este camino ya lo ha hecho, ya ha comenzado, pero no ha terminado. Lo ha hecho en el sentido que ha comenzado, pero no ha terminado. Dios quiere hacer contigo algo nuevo. La liturgia nos marca también el sentido. Hoy la liturgia nos decía, odres nuevos. Él quiere que tú seas un odre nuevo, primero por ti, pero luego por los que están a tu alrededor. Porque una persona herida, encerrada y que no sana, es insoportable, ¿o no? Es que no se puede estar con ella, y es un problema. Y a veces trae problemas, y si encima tiene una autoridad, pues hace daño al final, ¿no? Vamos a terminar ya este primer momento. Entonces, la sanación interior es sanar el corazón. Y quedaros un poco con esta idea para poder, pues eso, ir caminando, ir dando el siguiente paso.